Hay rutas donde los camioneros suelen cruzarse con los mismos conductores una y otra vez. Después de varios viajes uno empieza a reconocer ciertos camiones, ciertas cabinas, incluso ciertas formas de manejar, pequeños detalles que con el tiempo se vuelven familiares cuando uno pasa tantas horas mirando la carretera a través del parabrisas. Hay vehículos que uno identifica desde lejos por la forma en que mantienen la velocidad, por el sonido particular del motor o por la manera en que toman las curvas largas del camino, y no es raro encontrarse varias veces con los mismos conductores cuando todos recorren trayectos similares durante la semana, compartiendo sin hablar una especie de rutina silenciosa que solo existe entre quienes pasan gran parte de su vida recorriendo las mismas rutas. Pero entre camioneros también circula desde hace años una historia que aparece de vez en cuando en conversaciones de madrugada dentro de estaciones de servicio o en esos paradores donde varios conductores coinciden después de muchas horas de manejo. No es una historia que alguien cuente con entusiasmo ni con intención de asustar a los demás, más bien surge de forma casual cuando alguien menciona haber visto cierto camión en medio de la noche y otro conductor responde que también lo ha visto en esa misma ruta, en un horario parecido, moviéndose siempre por el mismo tramo del camino. Lo inquietante no es que aparezca con frecuencia, sino que muchos coinciden en un detalle difícil de ignorar, porque todos aseguran que ese camión parece estar siempre en la carretera, como si formara parte permanente del camino, aunque nadie recuerde haberlo visto detenerse jamás en estaciones de servicio, paradores o zonas de descanso donde normalmente todos los conductores terminan pasando en algún momento del viaje. Con el paso del tiempo algunos camioneros empezaron a notar algo todavía más extraño, y es que ese vehículo parecía aparecer siempre en el mismo tramo de una carretera que atraviesa una zona completamente deshabitada, una parte del camino donde durante kilómetros no hay pueblos, ni luces de casas, ni estaciones de servicio abiertas durante la madrugada. Algunos decían que lo habían visto pasar delante de ellos en medio de la noche, otros aseguraban haberlo observado durante largos kilómetros desde la distancia, siempre manteniendo la misma velocidad constante sin desviarse ni detenerse nunca. Lo que más inquietaba a quienes hablaban de ese camión era que nadie lograba recordar con claridad haber visto al conductor dentro de la cabina, como si las sombras del interior del vehículo ocultaran siempre ese detalle justo cuando alguien intentaba mirar con más atención. Durante mucho tiempo pensé que esas historias eran simplemente parte de las tantas leyendas que nacen entre conductores que pasan demasiadas horas solos en la carretera, relatos que aparecen cuando el cansancio se mezcla con la oscuridad de la madrugada y el silencio interminable del camino. Sin embargo, hubo una noche en la que terminé recorriendo ese mismo tramo de ruta del que hablaban todos, y fue entonces cuando entendí por qué esa historia sigue apareciendo una y otra vez entre camioneros que ni siquiera se conocen entre sí. Porque tarde o temprano alguien vuelve a verlo. Aquella noche conducía por una carretera larga que atravesaba una zona completamente deshabitada, uno de esos caminos donde durante kilómetros enteros no se ve más que asfalto extendiéndose en línea recta entre campos oscuros y silenciosos. El cielo estaba cubierto por nubes espesas que ocultaban la luna, dejando el paisaje sumergido en una oscuridad profunda donde la única luz real era la que salía de los faros del camión y se proyectaba sobre la carretera delante de mí, iluminando apenas unos metros de asfalto antes de que todo volviera a desaparecer dentro de la negrura del campo. Llevaba varias horas manejando sin cruzarme con ningún otro vehículo, escuchando únicamente el sonido constante del motor y el leve crujido de la cabina cada vez que el camión pasaba sobre pequeñas irregularidades del camino. Después de un largo tramo de carretera completamente vacía, algo llamó mi atención en la distancia. Sobre el costado derecho de la ruta distinguí las luces de posición de un camión detenido al borde del camino, un vehículo grande estacionado parcialmente sobre la banquina con el motor aparentemente encendido. Desde lejos no parecía haber nada extraño en esa escena, porque no era raro encontrar camiones detenidos durante la noche en rutas largas donde algunos conductores se detienen unos minutos para revisar la carga o simplemente para descansar después de muchas horas frente al volante. A medida que me fui acercando levanté ligeramente el pie del acelerador, reduciendo la velocidad mientras observaba con más atención el camión detenido.
Pensé que tal vez el conductor podía necesitar ayuda o que el vehículo había tenido algún problema mecánico, algo que sucede más seguido de lo que la gente imagina cuando se recorren miles de kilómetros por rutas donde la señal de teléfono desaparece durante largos tramos del camino. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para iluminar completamente la cabina con los faros de mi camión, sentí como una sensación fría me recorría el cuerpo de forma repentina, porque el interior de ese vehículo estaba completamente vacío. No había nadie sentado frente al volante ni se veía movimiento dentro de la cabina, y sin embargo el motor seguía encendido con un sonido bajo y constante, como si el camión hubiera sido abandonado hacía apenas unos segundos al costado de la carretera. Durante un momento pensé que el conductor podría haberse bajado para revisar algo en la parte trasera del vehículo o tal vez para caminar unos metros fuera del alcance de las luces, así que reduje todavía más la velocidad mientras pasaba lentamente junto al camión detenido, inclinando ligeramente la cabeza para observar el interior de la cabina con más atención. Fue en ese instante cuando noté un detalle que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda de inmediato, porque el volante del camión comenzó a moverse lentamente de un lado hacia el otro, girando con una suavidad inquietante como si unas manos invisibles lo estuvieran manipulando con total naturalidad mientras el vehículo permanecía detenido al costado de la carretera. Durante varios segundos me quedé mirando aquella escena con una incredulidad difícil de describir, intentando convencerme de que tal vez todo se trataba de una ilusión provocada por el reflejo de mis propios faros sobre el parabrisas del otro camión, o por algún pequeño movimiento interno del sistema de dirección que desde la distancia parecía algo distinto de lo que realmente era. La carretera seguía completamente silenciosa alrededor de ambos vehículos mientras yo observaba con atención cada detalle del camión detenido, tratando de encontrar cualquier señal que indicara que había una explicación lógica para lo que estaba viendo. Sin embargo, mientras todavía intentaba ordenar mis pensamientos y entender lo que estaba ocurriendo frente a mí, el camión comenzó a avanzar lentamente hacia la carretera, las ruedas delanteras giraron con suavidad hacia el asfalto y el vehículo se incorporó al carril con una maniobra tranquila y perfectamente controlada, colocándose delante de mi camión como si alguien estuviera conduciendo desde el interior de la cabina con total normalidad, como si nunca hubiera estado detenido al costado de la ruta ni hubiera ocurrido nada extraño en absoluto. Durante el resto de la noche ese camión permaneció delante de mí recorriendo la carretera oscura a una velocidad constante, manteniendo siempre la misma distancia como si ambos estuviéramos siguiendo exactamente el mismo ritmo de conducción. Varias veces intenté acercarme lo suficiente como para distinguir el interior de la cabina y confirmar si realmente había alguien frente al volante, pero cada vez que reducía la distancia entre los vehículos la oscuridad del parabrisas reflejaba la luz de mis propios faros y hacía imposible ver con claridad dentro del camión, como si la cabina permaneciera envuelta en una sombra espesa que ocultaba cualquier detalle del interior. Después de muchos kilómetros la carretera finalmente llegó a una pequeña estación de servicio que permanecía abierta durante la madrugada. El camión que había estado conduciendo delante de mí continuó avanzando por la ruta sin reducir la velocidad y terminó perdiéndose lentamente en la oscuridad del camino, mientras yo decidía entrar al lugar para descansar unos minutos y despejar la mente después de lo que acababa de ver. Todavía con esa escena dando vueltas en la cabeza me acerqué al mostrador y le pregunté al encargado si había visto pasar hacía un momento un camión que venía por la ruta delante del mío. El hombre me miró en silencio durante unos segundos antes de responder, como si estuviera evaluando cuidadosamente lo que yo acababa de decir, y luego me explicó con una calma extraña que ese camión era conocido entre los conductores que recorren esa ruta desde hace muchos años. Según me contó, ese vehículo había tenido un accidente en esa misma carretera hacía más de 20 años, en una noche muy parecida a la que yo acababa de atravesar, y el conductor había muerto dentro de la cabina antes de que alguien pudiera llegar a ayudarlo. Después de terminar su explicación el hombre apoyó lentamente las manos sobre el mostrador y agregó algo que todavía recuerdo con total claridad, porque lo dijo con la naturalidad de quien menciona un hecho que ya ha escuchado demasiadas veces. Muchos camioneros dicen que todavía lo ven manejando de madrugada por ese mismo tramo de la carretera, siempre avanzando en silencio dentro de la oscuridad,
como si siguiera intentando terminar un turno de trabajo que nunca llegó realmente a su destino. Después de muchos años manejando de noche, uno aprende que la ruta no siempre se comporta de la misma manera. Durante el día todo parece normal, los vehículos pasan, los pueblos aparecen cada ciertos kilómetros, y el movimiento constante de la carretera da la sensación de que todo está bajo control, como si todo formara parte de un ritmo predecible que se repite cada jornada. Pero cuando llega la madrugada y el camino queda completamente vacío, la ruta cambia. El silencio se vuelve más profundo, los kilómetros parecen estirarse más de lo normal, y los espejos retrovisores empiezan a mostrar cosas que uno no recuerda haber visto antes. La mayoría de los camioneros aprende a ignorar esas sensaciones con el paso del tiempo, porque si uno se detiene demasiado a pensar en ellas, el viaje se vuelve mucho más largo, y la mente empieza a jugar con ideas que no ayudan a seguir manejando. Sin embargo, hay momentos en los que la carretera hace algo imposible de ignorar, momentos en los que uno entiende que hay vehículos que aparecen en la ruta aunque nadie los haya visto incorporarse al camino, vehículos que parecen estar allí desde antes de que uno llegara, esperando en silencio en medio de la oscuridad. Aquella noche manejaba por un tramo largo de carretera que atravesaba campos abiertos durante más de 100 kilómetros, una zona donde casi no hay pueblos, y donde las luces de las casas desaparecen por completo después de cierto punto, dejando únicamente la línea del asfalto perdiéndose en la oscuridad. Era una ruta recta, casi sin curvas, uno de esos caminos donde el motor del camión se convierte en el único sonido constante, mientras el paisaje oscuro se desliza lentamente a los lados del parabrisas, acompañado apenas por el ruido suave de las ruedas sobre el pavimento, y por el movimiento ocasional del viento golpeando la cabina. Llevaba varias horas conduciendo sin cruzarme con ningún vehículo, cuando finalmente vi algo en la distancia, primero como una forma borrosa dentro del alcance de los faros, y después como una silueta más definida que avanzaba lentamente por el carril derecho de la carretera. A medida que fui acercándome, pude distinguir con claridad que se trataba de un camión viejo, uno de esos modelos antiguos que ya casi no se ven en rutas largas, moviéndose a una velocidad bastante más baja que la mía, como si estuviera recorriendo el camino con una calma exagerada, para ese tramo de carretera tan vacío. Al principio no le di demasiada importancia, porque en los viajes largos siempre aparece algún conductor que prefiere avanzar más despacio, especialmente cuando la noche es tranquila y no hay tráfico alrededor, presionando para mantener un ritmo constante. Sin embargo, después de varios minutos manejando detrás de aquel vehículo, empecé a notar algo que poco a poco comenzó a incomodarme. La distancia entre mi camión y el suyo no cambiaba. No importaba cuánto avanzara el tiempo ni cuánto pareciera acercarse la luz de mis faros a la parte trasera de su remolque, la separación entre ambos seguía siendo exactamente la misma, como si el espacio que nos separaba estuviera fijado por algo que no podía modificarse con la velocidad. Pensando que tal vez simplemente estaba calculando mal la distancia, decidí acelerar un poco más, dejando que el motor del camión aumentara lentamente su potencia mientras el velocímetro subía algunos kilómetros por hora. Durante unos segundos creí que finalmente comenzaría a acercarme, porque el tamaño del remolque delante de mí parecía crecer apenas dentro del campo de luz de mis faros, pero casi al mismo tiempo el camión frente a mí también pareció aumentar su velocidad exactamente en el mismo momento, manteniendo la misma separación que había existido desde el principio. Aquello empezó a resultarme extraño, así que probé hacer lo contrario. Reduje ligeramente el acelerador para ver si el otro conductor continuaba alejándose, pero el camión también disminuyó su ritmo, como si estuviera copiando cada uno de mis movimientos con una precisión demasiado exacta para ser coincidencia. Durante varios kilómetros la situación se repitió una y otra vez, con ambos vehículos avanzando en la oscuridad mientras la distancia entre nosotros permanecía completamente inmóvil, constante, rígida, como si una fuerza invisible estuviera impidiendo que cualquiera de los dos modificara realmente su posición sobre la ruta. Mientras seguíamos recorriendo aquel tramo interminable de carretera empecé a observar con más atención el camión que tenía delante.
Las luces traseras brillaban con un tono rojo opaco, más débil que el de los camiones modernos, y el remolque parecía tener manchas oscuras marcadas por años de viajes largos y desgaste constante. No había tiras reflectantes en los costados, ni señales luminosas adicionales, ni ninguna marca que permitiera identificar fácilmente la empresa a la que pertenecía. Era un vehículo viejo, demasiado viejo para seguir circulando normalmente por rutas tan largas, y ese detalle comenzó a provocar una sensación incómoda que fue creciendo lentamente mientras los kilómetros continuaban pasando bajo las ruedas. Después de casi 20 minutos siguiendo aquel camión sin poder modificar la distancia entre los dos vehículos, decidí adelantarlo de una vez. Encendí las luces altas para iluminar mejor el camino y me desplacé lentamente hacia el carril izquierdo, iniciando la maniobra con la tranquilidad que exige adelantar en una ruta completamente vacía durante la madrugada. A medida que mi camión comenzó a acercarse al costado del otro vehículo, incliné ligeramente el cuerpo hacia adelante, intentando mirar hacia el interior de la cabina para ver al conductor, algo que todos los camioneros hacen por simple costumbre cuando pasan junto a otro vehículo en la carretera. Lo que vi en ese momento hizo que una sensación fría comenzara a recorrerme lentamente la espalda. El interior de la cabina del otro camión estaba completamente oscuro, sin ninguna luz encendida, sin ningún movimiento visible detrás del volante, como si el asiento del conductor estuviera vacío. Durante un instante pensé que tal vez el ángulo de la luz me estaba jugando una mala pasada, así que intenté observar con más atención mientras mi camión continuaba avanzando junto al suyo, pero entonces noté algo que terminó de borrar cualquier explicación lógica que mi mente intentaba construir. El volante del camión se movía lentamente de un lado a otro mientras el vehículo continuaba avanzando con total estabilidad sobre la carretera, corrigiendo suavemente la dirección como si alguien estuviera sujetándolo desde el interior, aunque la cabina seguía completamente vacía. Durante varios segundos me quedé observando aquello con incredulidad, mientras ambos camiones avanzaban paralelos sobre la ruta silenciosa, sintiendo como una inquietud cada vez más intensa comenzaba a instalarse dentro del pecho. Fue entonces cuando ocurrió algo todavía peor, algo que terminó por romper cualquier sensación de normalidad que hubiera quedado en ese momento de la madrugada. Mientras mi camión terminaba de adelantar al otro vehículo y comenzaba a colocarse nuevamente en el carril derecho, el camión que había estado a mi lado desapareció. No frenó, no se desvió hacia el costado, no se quedó atrás en la distancia, simplemente dejó de estar allí, como si hubiera sido borrado de la carretera en medio del movimiento. Confundido, con el corazón latiendo mucho más rápido de lo normal, miré inmediatamente el espejo retrovisor intentando entender qué había ocurrido, esperando ver el camión detenido en la banquina o alejándose detrás de mí. Lo que apareció en el espejo hizo que un escalofrío mucho más fuerte recorriera todo mi cuerpo, porque el camión seguía allí, exactamente detrás de mí, avanzando en el carril derecho con las mismas luces rojas apagadas que había observado antes. Y lo más inquietante, era que la distancia entre mi camión y el suyo volvía a ser exactamente la misma que había mantenido durante toda la noche, como si el intento de adelantarlo nunca hubiera ocurrido realmente, como si ambos vehículos siguieran atrapados dentro de un mismo tramo de carretera que no permitía que ninguno de los dos cambiara su posición. Durante el resto del viaje intenté acelerar varias veces para alejarme de aquel vehículo, pero cada vez que aumentaba la velocidad las luces rojas del camión seguían apareciendo en el espejo a la misma distancia constante, inmóviles dentro de la oscuridad de la ruta. Probé reducir la velocidad también, esperando que finalmente me adelantara o desapareciera en la noche, pero el resultado siempre era el mismo. Las luces continuaban allí, quietas en el espejo, siguiendo exactamente el mismo ritmo que mi camión. Lo peor ocurrió cuando finalmente llegué a una estación de servicio varias horas después, y me detuve para descansar unos minutos. Mientras bajaba de la cabina miré por última vez hacia la carretera esperando ver las luces del camión acercándose desde la distancia. La ruta estaba completamente vacía, no había ningún vehículo detrás de mí, pero cuando volví a subir al camión para continuar el viaje, miré el espejo retrovisor por costumbre, y durante apenas un segundo,
antes de que las luces de la estación quedaran atrás, pude ver otra vez esas mismas luces rojas en la oscuridad de la carretera, manteniendo exactamente la misma distancia que habían mantenido durante toda la noche, como si el camión nunca hubiera dejado de seguirme. Después de muchos años manejando de noche, uno aprende que la ruta no siempre se comporta de la misma manera. Durante el día todo parece normal, los vehículos pasan, los pueblos aparecen cada ciertos kilómetros, y el movimiento constante de la carretera da la sensación de que todo está bajo control, como si todo formara parte de un ritmo predecible que se repite cada jornada. Pero cuando llega la madrugada y el camino queda completamente vacío, la ruta cambia. El silencio se vuelve más profundo, los kilómetros parecen estirarse más de lo normal, y el paisaje empieza a sentirse demasiado quieto, como si la oscuridad alrededor estuviera observando cada vehículo que atraviesa ese tramo del camino. La mayoría de los camioneros aprende a ignorar esas sensaciones con el paso del tiempo, porque si uno se detiene demasiado a pensar en ellas el viaje se vuelve más largo, y la mente empieza a imaginar cosas que no ayudan a seguir manejando durante tantas horas seguidas. Sin embargo, hay momentos en los que la carretera hace algo imposible de ignorar, momentos en los que aparece algo en medio de la noche que uno no recuerda haber visto en viajes anteriores, algo que no debería estar allí aunque el camino sea el mismo de siempre. Aquella madrugada llevaba casi 9 horas manejando sin detenerme, avanzando por un tramo largo de carretera que atravesaba campos abiertos durante decenas de kilómetros, una zona donde casi no hay pueblos y donde las luces de las casas desaparecen por completo después de cierto punto, dejando únicamente la línea del asfalto perdiéndose en la oscuridad. Era una ruta recta, casi sin curvas, uno de esos caminos donde el motor del camión se convierte en el único sonido constante mientras el paisaje oscuro se desliza lentamente a los lados del parabrisas, acompañado apenas por el ruido suave de las ruedas sobre el pavimento y por el movimiento ocasional del viento golpeando la cabina. El cansancio comenzaba a sentirse en los ojos y en los brazos, y sabía que en algún momento iba a necesitar detenerme unos minutos antes de continuar el viaje, aunque todavía no había visto ninguna estación de servicio en varios kilómetros. Fue entonces cuando vi una luz a lo lejos, primero como un pequeño punto amarillento perdido en medio de la oscuridad del campo, algo tan débil que durante unos segundos pensé que tal vez se trataba de una casa aislada o de alguna construcción abandonada cerca de la ruta. Sin embargo, a medida que fui avanzando por la carretera aquella luz comenzó a definirse con mayor claridad, hasta que finalmente pude distinguir la forma de un pequeño techo metálico sostenido por columnas y un par de focos amarillos iluminando un surtidor de combustible. Una estación de servicio pequeña aparecía junto al costado del camino, rodeada únicamente por el campo oscuro que se extendía en todas direcciones, con un edificio bajo y silencioso ubicado a pocos metros del surtidor. Lo extraño era que yo había pasado por esa carretera muchas veces durante los últimos años y nunca había visto ese lugar. Durante unos segundos pensé que tal vez simplemente no lo recordaba, o que tal vez era una estación nueva que habían construido recientemente junto a la ruta para aprovechar el tránsito constante de camiones durante la noche. Sin embargo, cuanto más me acercaba más extraña se volvía la escena. Las luces amarillas que iluminaban el surtidor parpadeaban suavemente como si la instalación eléctrica fuera demasiado antigua, y el pequeño edificio del local parecía completamente oscuro a pesar de que las lámparas del techo estaban encendidas en el exterior. Todo el lugar transmitía una sensación de abandono difícil de explicar, como si hubiera permanecido allí durante años sin que nadie se detuviera realmente a utilizarlo. A pesar de esa incomodidad inicial, el cansancio terminó imponiéndose sobre cualquier duda, y reduciendo la velocidad acerqué el camión lentamente hacia el terreno de concreto de la estación hasta detenerme frente a uno de los surtidores. Durante unos segundos permanecí sentado dentro de la cabina observando el lugar a través del parabrisas. No había autos estacionados, no se veía ningún movimiento dentro del edificio, y la carretera detrás de mí continuaba completamente vacía. El viento movía lentamente un viejo cartel metálico colgado de un poste cercano,
que golpeaba contra el hierro produciendo un sonido repetitivo que se extendía por todo el lugar. Apagué finalmente el motor del camión y el silencio se volvió aún más profundo. Sin el ruido constante del motor, el sonido del viento y del cartel metálico parecía resonar con más fuerza en la estación. Bajé de la cabina y el aire frío de la madrugada me golpeó el rostro inmediatamente. El olor a combustible viejo flotaba alrededor de los surtidores mezclándose con el aroma húmedo del campo que rodeaba el lugar. Miré brevemente hacia la carretera antes de caminar hacia el pequeño edificio del local, pero la ruta seguía completamente desierta, extendiéndose hacia la oscuridad sin ningún vehículo a la vista. La puerta de vidrio del local se abrió con un leve chirrido cuando la empujé, y ese sonido pareció romper la quietud que envolvía todo el lugar. El interior estaba iluminado por un par de lámparas amarillentas que colgaban del techo y que apenas lograban iluminar el mostrador y los estantes. El pequeño local parecía detenido en el tiempo. Algunos productos permanecían alineados sobre los estantes aunque varios espacios estaban vacíos y cubiertos por una capa fina de polvo. Detrás del mostrador había una vieja máquina registradora y un par de botellas que parecían haber estado allí durante demasiado tiempo. Mientras caminaba lentamente hacia el mostrador esperando encontrar a alguien dentro del local, noté algo que llamó mi atención de inmediato. Sobre la superficie de madera había un cuaderno abierto, colocado de forma ordenada como si alguien lo hubiera dejado allí recientemente después de escribir en él. Me acerqué por simple curiosidad y observé las páginas con más atención. Parecía un registro de camioneros que habían pasado por la estación durante muchos años, algo que algunos lugares utilizan para llevar control de los vehículos que cargan combustible durante la noche. Las páginas estaban llenas de nombres escritos con diferentes caligrafías acompañados por fechas que se remontaban varias décadas atrás, como si aquel cuaderno hubiera permanecido sobre ese mismo mostrador durante generaciones de conductores que atravesaban la ruta. Comencé a pasar las páginas lentamente mientras el silencio del local se hacía cada vez más pesado a mi alrededor. Los nombres continuaban apareciendo uno tras otro, acompañados por fechas antiguas que avanzaban con el paso de los años, hasta que finalmente llegué a la última página del cuaderno. Allí, en la parte superior de la hoja, aparecía un nombre escrito con tinta negra reciente, con una caligrafía irregular que no reconocí en absoluto. Durante unos segundos me quedé mirando aquella línea intentando entender lo que estaba viendo, porque el nombre que aparecía escrito en esa página era el mío, anotado con total claridad como si alguien hubiera sabido de antemano que yo iba a detenerme en ese lugar aquella madrugada. Justo debajo de ese nombre aparecía otra línea escrita con la misma letra temblorosa, una frase breve que explicaba algo que en ese momento me resultó imposible de comprender del todo, porque la anotación decía que yo había llegado a la estación durante la madrugada, pero que nunca volvería a salir de ella. Sentí una sensación fría recorriéndome la espalda mientras levantaba lentamente la cabeza para mirar hacia la puerta del local, esperando ver mi camión estacionado junto al surtidor exactamente donde lo había dejado unos minutos antes. Sin embargo, cuando miré hacia el exterior comprendí que algo estaba completamente mal, porque el lugar frente a la puerta estaba vacío. El camión había desaparecido sin hacer ningún ruido, sin dejar ninguna señal sobre el suelo de concreto, como si nunca hubiera estado allí. La carretera más allá del surtidor también estaba completamente oscura y desierta, extendiéndose hacia la distancia como una cinta negra que parecía perderse en la madrugada. Mientras permanecía de pie dentro del local comencé a sentir algo aún más inquietante, porque al mirar nuevamente el cuaderno abierto sobre el mostrador noté que la página ya no estaba quieta como antes. Lentamente comenzaron a aparecer nuevas líneas escritas debajo de mi nombre, trazos de tinta que se formaban sobre el papel como si una mano invisible continuara escribiendo en el registro de la estación. En esas nuevas líneas se describía exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento, mencionando que el conductor había entrado al local, que había descubierto su nombre en el cuaderno, y que ahora permanecía de pie frente al mostrador observando cómo la carretera desaparecía detrás de la puerta.
Fue entonces cuando comprendí algo que muchos camioneros ya saben, pero casi nadie se atreve a explicar en voz alta cuando habla de ciertas rutas durante la madrugada. Algunas estaciones de servicio no están allí para ayudar a los conductores cansados. Algunas estaciones aparecen únicamente cuando la carretera decide detener a alguien, y una vez que un viajero entra en uno de esos lugares, el camino simplemente continúa su recorrido sin él, como si nunca hubiera pasado por allí. Después de muchos años manejando de noche, uno aprende que la cabina del camión puede volverse un lugar extraño cuando las horas empiezan a acumularse sobre la ruta. Durante el día todo parece normal, los vehículos pasan, las radios de los camioneros se escuchan en la frecuencia, y el movimiento constante de la carretera da la sensación de que siempre hay alguien más viajando cerca, incluso cuando no se lo ve directamente desde la cabina. Pero cuando llega la madrugada, y el camino queda completamente vacío, la cabina se transforma en un espacio mucho más silencioso y aislado del resto del mundo, un lugar donde el sonido del motor se vuelve el único ruido constante, donde los faros iluminan apenas unos metros de asfalto delante del vehículo, y donde los espejos retrovisores reflejan únicamente oscuridad y sombras que se deslizan lentamente detrás del camión. La mayoría de los camioneros aprende a ignorar esas sensaciones con el paso del tiempo, porque si uno se detiene demasiado a pensar en el silencio que rodea al camión durante esas horas, el viaje se vuelve más largo, y la mente empieza a prestar atención a detalles que normalmente pasarían desapercibidos, pequeños movimientos en el espejo, reflejos que aparecen y desaparecen, o figuras que parecen ocupar un lugar dentro de la cabina, aunque uno sepa que está completamente solo. Sin embargo, hay momentos en los que algo aparece dentro de ese silencio, algo que no estaba allí unos segundos antes, algo que uno alcanza a ver reflejado en el espejo, cuando ya es demasiado tarde para convencerse de que solo fue producto del cansancio. Aquella noche conducía por una ruta secundaria rodeada de bosque, uno de esos caminos largos que atraviesan kilómetros de árboles, sin pasar por ningún pueblo durante mucho tiempo. La carretera era estrecha y oscura, con curvas suaves que se perdían entre la sombra del monte, y el único espacio visible era el que iluminaban los faros del camión sobre el asfalto húmedo, una franja pálida que se extendía delante del vehículo, mientras el resto del paisaje permanecía completamente oculto en la oscuridad. Llevaba varias horas manejando sin cruzarme con ningún vehículo, mientras el sonido constante del motor llenaba el silencio de la cabina, y el paisaje oscuro se deslizaba lentamente a los lados del parabrisas, acompañado por el ruido suave de las ruedas sobre el pavimento, y por el movimiento ocasional del viento golpeando la carrocería del camión. El aire de la madrugada se había vuelto frío y pesado, y el cansancio comenzaba a sentirse en los ojos después de tantas horas mirando la misma línea blanca que se extendía sobre la carretera, perdiéndose en la distancia, como si nunca fuera a terminar. Fue en medio de ese tramo solitario cuando vi una figura al costado del camino, primero como una sombra inmóvil dentro del alcance de los faros, una forma borrosa que durante unos segundos pareció confundirse con los troncos de los árboles que rodeaban la ruta. A medida que el camión se acercaba, la silueta comenzó a definirse con mayor claridad, hasta que finalmente pude distinguir que se trataba de una persona parada junto a la banquina, alguien que permanecía quieto mirando hacia la carretera, mientras levantaba el brazo lentamente, haciendo el gesto típico de quien intenta detener un vehículo que pasa por el camino en mitad de la noche. No era raro ver gente haciendo dedo en rutas como esa, especialmente en caminos que conectan pueblos pequeños, donde a veces alguien necesita que lo acerquen hasta el siguiente cruce o hasta la entrada de alguna localidad cercana, por lo que reduje la velocidad del camión con tranquilidad, y avancé unos metros más adelante antes de detenerme sobre la banquina. El hombre caminó lentamente hacia la cabina mientras los faros iluminaban el asfalto detrás de él. Sus pasos eran tranquilos, pesados, como si hubiera recorrido una larga distancia antes de llegar hasta la carretera. Cuando llegó junto a la puerta del acompañante la abrió sin decir nada y subió al camión con un movimiento lento, acomodándose en el asiento mientras yo volvía a poner el vehículo en marcha. Durante un instante, el aire frío de la madrugada entró en el interior de la cabina,
trayendo consigo el olor húmedo del bosque mezclado con tierra y polvo, un olor que parecía venir directamente del camino oscuro que habíamos dejado atrás. Su ropa estaba cubierta de manchas de tierra, como si hubiera estado caminando durante horas por el costado del camino, y ese detalle hizo que durante un momento me preguntara de dónde habría salido exactamente en medio de un lugar tan solitario, donde no había pueblos cercanos ni casas visibles entre los árboles. Durante varios kilómetros el hombre permaneció completamente en silencio mirando hacia el parabrisas, mientras el camión avanzaba entre los árboles, y con el paso de los minutos empecé a notar algo extraño en la forma en que permanecía sentado. No parecía cansado ni apurado por llegar a algún lugar, tampoco mostraba la curiosidad habitual de alguien que sube a un camión durante un viaje nocturno, simplemente mantenía la mirada fija hacia la carretera, con una quietud que poco a poco comenzó a llamar mi atención. El único sonido dentro de la cabina era el del motor trabajando a un ritmo constante, y el leve roce de las ruedas sobre el pavimento húmedo, acompañado de vez en cuando por el crujido suave de la suspensión cuando el camión pasaba sobre alguna irregularidad del asfalto. Al principio no le di demasiada importancia a su silencio, porque muchas personas que hacen dedo prefieren no hablar demasiado cuando suben al vehículo de un desconocido en mitad de la noche, pero a medida que los kilómetros continuaban pasando, la quietud de aquel hombre empezó a resultar demasiado rígida, demasiado perfecta. Como si su cuerpo estuviera colocado en el asiento sin la naturalidad con la que alguien suele viajar dentro de una cabina durante un trayecto largo. Finalmente decidí preguntarle hacia dónde iba, esperando escuchar el nombre de algún pueblo cercano o de algún cruce más adelante en la carretera. Mientras el camión continuaba avanzando incliné ligeramente la cabeza hacia el asiento del acompañante para mirarlo directamente, pero en el instante en que mis ojos se dirigieron hacia ese lado sentí una sensación fría recorriéndome lentamente la espalda, porque el asiento estaba completamente vacío. Durante un segundo mi mente intentó convencerse de que simplemente había mirado mal, que tal vez el hombre se había inclinado hacia adelante en el asiento, o se había movido fuera de mi campo de visión justo en el momento en que giré la cabeza, algo que podía ocurrir fácilmente dentro de la cabina cuando uno conduce durante tantas horas seguidas. Y el cansancio empieza a nublar la atención. Sin embargo, cuando volví a mirar con más cuidado, el asiento del acompañante estaba completamente vacío, demasiado vacío, con el respaldo recto, y el cinturón colgando exactamente en la misma posición en la que había estado desde antes de que aquel hombre subiera al camión. Durante unos segundos me quedé observando ese lugar, con una sensación extraña creciendo lentamente en el pecho, intentando recordar cada detalle de los minutos anteriores, cada movimiento que había hecho dentro de la cabina, como si en algún punto hubiera ocurrido algo que mi memoria no estaba registrando correctamente. La impresión fue tan repentina que mi pie levantó un poco la presión del acelerador casi por reflejo, y el camión comenzó a disminuir la velocidad mientras seguía avanzando por la carretera oscura. Volví a mirar el asiento una vez más, esperando que el hombre apareciera allí sentado como si nada hubiera pasado, pero el espacio seguía completamente desocupado. Entonces empecé a revisar todo el interior de la cabina con una atención cada vez más nerviosa, mirando detrás de los asientos, donde se guardan las mochilas y las mantas de viaje, inclinándome ligeramente para observar el suelo entre los pedales y el asiento del acompañante, intentando encontrar cualquier señal de que alguien hubiera estado allí hacía apenas unos segundos. Incluso dirigí la mirada hacia la puerta del lado derecho, pensando que tal vez, de alguna manera imposible de explicar, el hombre había abierto la puerta y había bajado del camión mientras yo conducía, algo que en teoría debería haber escuchado claramente dentro de un espacio tan cerrado como la cabina. Pero no había absolutamente nada que indicara que alguien hubiera estado allí. La cabina permanecía exactamente igual que antes de detenerme en la carretera para recogerlo, con el mismo silencio pesado ocupando el interior del vehículo, mientras el motor continuaba trabajando a un ritmo constante. Afuera el bosque seguía extendiéndose a ambos lados del camino, oscuro e inmóvil,
y durante unos segundos permanecí frente al volante intentando entender cómo era posible que alguien que había subido al camión apenas unos minutos antes hubiera desaparecido sin hacer el menor ruido, sin abrir una puerta, sin moverse lo suficiente como para que yo lo notara. Confundido volví a acomodarme en el asiento del conductor, apoyando nuevamente las manos sobre el volante, mientras el camión seguía avanzando lentamente por la carretera. Intenté convencerme de que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada, que después de tantas horas manejando mi mente simplemente había imaginado a aquel hombre parado al costado del camino, y que en realidad nunca había recogido a nadie. Con ese pensamiento todavía dando vueltas en la cabeza levanté la vista hacia el espejo retrovisor para comprobar que no hubiera ningún vehículo acercándose por detrás en la carretera, un gesto automático que todos los camioneros hacen incluso cuando saben que la ruta está completamente vacía. Fue entonces cuando lo vi reflejado en el espejo, sentado otra vez en el asiento del acompañante, inmóvil, con la espalda apoyada contra el respaldo, y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Sus ojos no estaban dirigidos hacia la carretera, ni hacia el parabrisas, sino directamente hacia el espejo retrovisor, mirando fijamente el reflejo de mi rostro desde la oscuridad de la cabina, observándome con una quietud absoluta, como si hubiera estado esperando en silencio a que yo levantara la vista para volver a encontrarme con su mirada. Entre camioneros circulan muchas historias sobre ciertos kilómetros de carretera, que conviene atravesar lo más rápido posible, no porque sean lugares donde ocurran muchos accidentes, ni porque existan bandas que asalten vehículos durante la noche, ni porque el asfalto esté en mal estado o haya curvas especialmente peligrosas. Son tramos de ruta que con el paso de los años comenzaron a adquirir una reputación extraña entre quienes pasan gran parte de su vida manejando largas distancias, lugares que aparecen una y otra vez en conversaciones nocturnas dentro de estaciones de servicio, o durante esas madrugadas en las que varios conductores coinciden en un mismo parador y el cansancio empieza a relajar el silencio de todos. En esos momentos alguien suele mencionar un punto específico del mapa, apenas un número de kilómetro o el nombre de una ruta perdida entre campos, y casi siempre ocurre lo mismo. Algunos camioneros levantan la mirada con una expresión incómoda, otros simplemente guardan silencio durante unos segundos como si reconocieran inmediatamente de qué lugar se está hablando. No suelen contar demasiados detalles ni intentan convencer a nadie de que lo que ocurrió allí fue real, simplemente repiten la misma advertencia, con la naturalidad de quien comparte un consejo, aprendido después de muchos años en la carretera, una recomendación sencilla que se transmite casi como una costumbre entre quienes conocen bien el camino, algo que muchos repiten sin necesidad de explicar demasiado. Cuando esas historias aparecen por primera vez en una conversación, la mayoría de los conductores suele tomarlas como simples exageraciones nacidas del cansancio, del silencio de la madrugada o de las largas horas que un camionero pasa completamente solo dentro de la cabina, acompañado únicamente por el sonido constante del motor y la luz fija de los faros iluminando un tramo reducido de asfalto en medio de la oscuridad. Después de muchas horas manejando es fácil que la mente empiece a jugar con las sombras del paisaje, que cualquier movimiento en la distancia parezca algo distinto de lo que realmente es, y por eso la mayoría prefiere reírse un poco de esas historias antes de tomarlas demasiado en serio. Sin embargo, hay ciertos lugares donde esos relatos se repiten con demasiada frecuencia como para ignorarlos por completo, puntos de la carretera que aparecen una y otra vez en conversaciones entre conductores que ni siquiera se conocen entre sí, pero que describen exactamente la misma sensación cuando recuerdan lo que ocurrió allí. Con el tiempo uno aprende que, cuando muchas personas que viven sobre la ruta coinciden en advertir sobre un mismo punto del camino, lo más probable es que exista una razón para ello, aunque nadie pueda explicar con claridad qué es exactamente lo que ocurre en ese lugar ni por qué sucede siempre en el mismo tramo de carretera. El tramo del que hablaban tenía apenas 15 kilómetros de largo, una distancia pequeña comparada con los cientos de kilómetros que un camionero puede recorrer durante una sola jornada de trabajo, pero aún así todos los conductores que utilizaban esa ruta lo mencionaban con una incomodidad difícil de disimular.
como si al hablar de ese lugar recordaran algo que preferirían no volver a experimentar. Nadie ofrecía explicaciones demasiado detalladas cuando surgía el tema, nadie levantaba la voz para dramatizar la historia ni intentaba asustar a los demás con relatos exagerados, simplemente comentaban que algo en ese punto de la carretera no estaba bien. Algo que hacía que muchos conductores sintieran la necesidad de acelerar apenas llegaban allí, como si el propio instinto les indicara que lo mejor era atravesar esos kilómetros lo más rápido posible y seguir avanzando hacia cualquier otro lugar donde el camino volviera a sentirse normal. La primera vez que pasé por ese tramo no sabía absolutamente nada de esas historias, ni había escuchado advertencias relacionadas con ese lugar, por lo que conduje hacia allí con la tranquilidad habitual de cualquier viaje nocturno, concentrado únicamente en el trayecto que tenía por delante y en la carga que debía entregar varias horas más adelante. La noche estaba completamente cerrada cuando llegué a ese punto de la ruta, con un cielo cubierto por una capa espesa de nubes que ocultaba la luna y dejaba el paisaje sumergido en una oscuridad profunda donde apenas se distinguía la línea del horizonte. La carretera avanzaba recta entre campos abiertos que durante el día seguramente se verían amplios y tranquilos, pero que en medio de la madrugada parecían transformarse en una extensión vacía e interminable, una superficie oscura donde la luz de los faros apenas alcanzaba a revelar algunos metros de asfalto antes de que todo volviera a desaparecer dentro de la sombra. Durante varios minutos conduje sin notar nada fuera de lo normal, con el camión avanzando a velocidad constante mientras el sonido del motor llenaba el interior de la cabina y el paisaje oscuro se deslizaba lentamente a ambos lados del parabrisas. No había otros vehículos en la carretera, no se veían luces en la distancia, y el silencio del entorno era tan absoluto que cualquier pequeño ruido dentro del camión parecía amplificarse contra las paredes metálicas de la cabina. Fue en medio de esa monotonía cuando noté algo extraño en el espejo retrovisor, un conjunto disperso de luces que apareció detrás del camión como si varios vehículos se acercaran desde la distancia siguiendo la misma ruta. Al principio pensé que se trataba simplemente de tráfico que venía por la carretera, algo completamente normal incluso en caminos poco transitados, por lo que levanté ligeramente la vista hacia el espejo esperando ver los faros alineados sobre el asfalto. Sin embargo, después de observar unos segundos me di cuenta de que aquellas luces no estaban ubicadas sobre la carretera detrás de mí, sino mucho más lejos hacia los lados, dispersas dentro de la oscuridad de los campos que se extendían a ambos lados del camino. Las luces se movían en paralelo al camión, avanzando exactamente a la misma velocidad que yo mientras atravesaban la oscuridad del paisaje, como si varios vehículos invisibles estuvieran recorriendo un camino que no existía junto a la ruta principal, desplazándose entre los campos con una precisión demasiado constante como para tratarse de simples reflejos o de luces lejanas. Durante un momento intenté encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo, pensando que tal vez se trataba de alguna carretera secundaria que corría paralela a la ruta principal y que no podía distinguir desde la cabina debido a la oscuridad del terreno. Sin embargo, cuanto más tiempo observaba aquellas luces más evidente resultaba que no estaban siguiendo ningún camino visible, porque avanzaban en línea recta a través de los campos abiertos, manteniéndose siempre a la misma distancia del camión mientras se desplazaban por un terreno que, incluso desde la carretera, parecía completamente irregular y vacío. Esa coincidencia empezó a generar una incomodidad lenta dentro del pecho, una sensación difícil de explicar que crecía a medida que los kilómetros pasaban y aquellas luces seguían moviéndose en silencio dentro de la oscuridad del paisaje, como si algo estuviera acompañando mi recorrido desde fuera de la carretera sin necesidad de usar el mismo camino. Las luces avanzaban directamente a través de los campos, atravesando la oscuridad sin desviarse, sin detenerse, y sin mostrar el menor indicio de que hubiera un camino real debajo de ellas. Al principio intenté convencerme de que se trataba de algún efecto extraño de la distancia o de un reflejo producido por el movimiento del camión, pero cuanto más tiempo observaba el espejo retrovisor más claro resultaba que aquellas luces se desplazaban con una precisión demasiado constante como para ser una simple ilusión. No zigzagueaban como lo haría un vehículo atravesando un terreno irregular, ni subían o bajaban como si pasaran por desniveles del campo,
simplemente avanzaban de forma firme entre la oscuridad, como si existiera una carretera invisible corriendo paralela a la ruta por la que yo conducía. Cada vez que el camión recorría algunos metros más, aquellas luces hacían exactamente lo mismo, manteniéndose siempre a la misma distancia del vehículo, como si estuvieran acompañando su recorrido desde la profundidad del paisaje, y esa coincidencia comenzó a producirme una incomodidad difícil de explicar. Una sensación persistente de que algo en aquella escena no encajaba con la lógica normal de una carretera. Decidí acelerar un poco el camión para dejar ese tramo atrás más rápido, aumentando gradualmente la velocidad mientras seguía observando el espejo retrovisor con atención, esperando que las luces quedaran atrás o desaparecieran dentro de la oscuridad del campo. Sin embargo, a medida que el camión ganaba velocidad, las luces también parecían moverse más rápido, manteniéndose siempre a la misma distancia y continuando su avance entre los campos oscuros como si nada en ese terreno pudiera detenerlas o ralentizarlas. Ese detalle empezó a generar una presión incómoda en el pecho mientras conducía, porque cuanto más observaba aquella escena más difícil se volvía a convencerse de que todo tenía una explicación normal. Durante varios minutos continué avanzando de esa manera, con la mirada alternando entre la carretera que se extendía delante del camión y el espejo retrovisor donde aquellas luces seguían moviéndose entre los campos, acompañando el recorrido del vehículo como si estuvieran siguiendo exactamente la misma trayectoria desde la oscuridad. Cuando finalmente el marcador de kilómetros indicó que estaba llegando al final de ese tramo de carretera sentí un alivio inmediato al notar que la ruta comenzaba a abrirse hacia una zona más amplia del paisaje, y fue entonces cuando levanté la vista hacia el espejo retrovisor una vez más para comprobar si aquellas luces finalmente habían quedado atrás. Fue en ese momento cuando comprendí que lo más inquietante de todo no había sido verlas moviéndose entre los campos durante esos kilómetros, sino descubrir que ahora estaban alineadas directamente sobre la carretera detrás de mi camión, ocupando el mismo carril como si siempre hubieran estado allí, avanzando en silencio dentro del espejo retrovisor mientras continuaban siguiéndome a través de la noche.